Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Ya estamos de vuelta de la pausa musical y ya está con nosotros Mónica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Todo bien, un gustazo tenerte acá con nosotros. Ahí ya te estuve presentando al principio, comentándole estos distintos sombreros que tienes. Así que buenísimo ya comenzar la conversación. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Bárbara, por haberme invitado y encantada de estar este ratito aquí contigo y con todos vosotros, con toda la audiencia. Ay, gracias. Mira, ahí te voy a ir comentando, el programa se llama Exploradores de Futuros y nos encanta hacer dos preguntas clásicas a todos los invitados e invitadas. Una de ellas es, antes de ponernos a hablar de futuros y qué haces tú relacionado con eso, es preguntarte qué es para ti el futuro, qué es este concepto o qué te evoca a ti personalmente. Bueno, la verdad que me da una cierta tranquilidad el epíteto de que me evoca a mí personalmente, ¿no? Porque dar una definición acerca del futuro no me parece tarea sencilla. Totalmente. Además, creo que la cuestión acerca del futuro obviamente está totalmente relacionada con la propia noción del tiempo y dar respuesta a una pregunta tan compleja como ¿qué es el tiempo? No es una pregunta baladí. A ver, yo un poco a modo de introducción, si pensamos en clave de la física y desde el punto de vista de la mecánica clásica, pues podríamos entender el tiempo como, bueno, pues como un factor lineal, ¿no? Como una especie de línea que nos apunta en una dirección determinada y bajo esta perspectiva de esa mecánica clásica, pues es como esa línea y el futuro en este caso tendría que ver con aquello que todavía no ha sucedido cuando miramos con esa perspectiva de la línea del tiempo. Si examinamos el tema desde la óptica de la física relativista, pues el tiempo tendría que ver con una cuarta dimensión, donde en función de dónde se ubique la persona que está observando, pues la noción sería una u otra diferente, ¿no? Porque depende de la posición del propio observador. Entonces, bueno, esto es tremendamente interesante porque frente a esa visión del tiempo como, casi me atrevería a decir, como una utopía escatológica o como una línea, por ejemplo, donde parece que estábamos abocados a que la única manera en la que ocurriera el futuro iba a ser una, porque había un destino, era entender el tiempo como un destino, pues con esta noción de la física relativista y del entender el tiempo como una cuarta dimensión, pues el futuro de repente se torna en una cosa completamente nueva, de modo que pasamos a hablar de futuros en plural en lugar de hablar de futuros en singular. Es decir, el futuro, o en este caso los futuros, se plantearían como toda una serie de alternativas posibles que se plantean frente a mí como persona o frente a nosotros como sociedad, toda una especie de colección de, digamos, de alternativas o de caminos posibles en dirección, teniendo en cuenta esa dirección, esa flecha del tiempo, pero donde nada de todo eso está predeterminado o donde nada de todo esto está escrito. Ay, buenísimo, me encantó la explicación. O desde tu perspectiva, así que está genial. ¿Y cómo fue, como si nos vamos como a tu historia y a tus experiencias, cómo fue que llegaste a meterte en estos temas, como en la disciplina que estudia los futuros alternativos o posibles? Pues fíjate, yo llego a los futuros o a pensar en el futuro desde muy pequeña. Lo cierto es que, bueno, desde que era bastante chiquitita tenía un poco la noción de vivir en un mundo donde muchas de las cosas estaban obsoletas, ¿no? Como que de alguna manera digo, no puede ser que todo esto sea tan antiguo o que las cosas funcionen así o que existan tantas injusticias sociales. Es como que tenía esa sensación desde pequeña. Entonces, bueno, pues incluso pequeños sueños infantiles como el hecho de pensar en que ojalá cuando sea mayor pueda hacer algo parecido como un viaje interestelar. Entonces, bueno, yo creo que arrancó ahí. Siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, con el mundo también de la tecnología. Y, oye, por cierto, me estoy viendo en duplicado y esto sí que es una experiencia, el interestelar. Voy a ver si de alguna manera puedo lograr... Está perfecto.
Es que una es la pantalla como que está saliendo en vivo y la otra somos nosotras dos en el backstage. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces voy a quitarme porque me veo en duplicado y es una sensación un poco extraña. Bueno, un poco pues eso. Un poco interestelar, sí. Entonces, bueno, pues eso, te estaba comentando que desde muy pequeña me ha interesado todo lo que tiene que ver con el mundo del futuro, el soñar cómo podría ser el futuro. De hecho, recuerdo cuando era pequeña que yo me imaginaba a mí misma cómo podrían ser las cosas cuando llegara el año 2000. O sea, fíjate el tiempo ya que lo hemos sobrepasado. He de decir que el futuro no ha cumplido de momento mis expectativas, pero desde muy pequeñita. Y luego lo dicho, pues ya muy ligada al mundo de la tecnología y de la innovación, me ha interesado el poder imaginarme cómo serían unos futuros alternativos posibles, donde bueno, pues se cumplieran objetivos de desarrollo científico, tecnológico, desarrollo social y luego búsqueda de algunos valores también que para mí son muy importantes, ¿no? Como la cuestión de la justicia, de la redistribución de la riqueza, incluso el cómo poder lograr bueno, pues convertirnos en mejores como seres humanos. Otra cosa también que me ha interesado también desde siempre es la cuestión del transhumanismo, o sea que de alguna manera yo también llego al mundo desde un punto de vista más académico, ¿no? Del futuro, de los futuros, de la mano de algunas ideas del transhumanismo, que aunque si bien muchas de ellas habría que examinarlas desde una perspectiva bastante crítica, pues no me dejan de resultar muy interesantes, muy evocadoras y sobre todo, pues eso, muy interesantes para pensar cómo podrían ser otros futuros posibles. Desde luego que, bueno, todo el mundo de la ciencia ficción también tiene un papel muy importante, ¿no? A la hora de ayudarnos a imaginar o a soñar. Ya, genial. Y en esto, ponte tú que mencionas, algo dijiste en un principio relacionado como a los futuros y como los humanos, por así decirlo, cada uno de nosotros. A este capítulo le pusimos el nombre de Futuros Personales, un poco inspirado en este artículo que había salido en la revista Telos, que escribieron diversas personas y tú estabas entre ellas. Entonces, nuevamente desde tu perspectiva y lo que tú has ido desarrollando, ¿qué entiendes tú por futuros personales? ¿Qué es esto? Pues fíjate, para mí los futuros personales son un ámbito de investigación y práctica que considero transdisciplinar porque bebe de muchas disciplinas diferentes y de alguna manera las atraviesa, ¿no? Piensa que los futuros personales pues, tienen que ver con ámbitos como la orientación para la carrera, tiene que ver con la pedagogía o con el aprendizaje, tiene que ver con los estudios de futuros de manera general y con la perspectiva estratégica también de manera más particular, del diseño de futuros como marco también muy interesante para repensar la realidad y también para repensarse. Entonces, para mí los futuros personales son ese ámbito, digo de investigación y práctica, porque por lo menos mi abordaje tiene que ver con la utilización de nuevos marcos, técnicas y herramientas que sirven para pensar acerca de tu propia vida y de tu propia vida como proyecto de una manera diferente, es decir, hay un marco, hay una manera particular de hacer las cosas, pero también es una cuestión de práctica, ¿no? O sea, que ese marco al final pues, es útil en la medida en que, bueno, se aplica con las personas para que sea... para que tenga una utilidad, como decía, en la toma de decisiones, ¿no? Que pueden ser, esa toma de decisiones puede estar tanto relacionada con la vida entendida de manera más amplia como específicamente en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la carrera. Y bueno, lo cierto es que en todo el tiempo que llevo trabajando y desarrollando también marco metodológico propio, como decía en este artículo concreto, pienso que, aunque obviamente el futuro no lo podemos predecir, y bueno, aunque existen técnicas de forecasting, modelado, todo lo que tiene que ver ya con la persona es algo que es tan complejo, entran tantas variables en juego, que es muy difícil predecir, pero a mí me resulta extremadamente interesante, sobre todo en la medida en la que nos ayuda a democratizar el debate sobre los futuros y a incrementar el horizonte de posibilidades, por tanto, la libertad también de las personas que ponen en marcha esta metodología. Es decir, que es útil en la medida en la que te sirve para soñar o para imaginar otros futuros que de otra manera pues tan siquiera hubieras sido capaz de pensar. Es muy interesante también desde el punto de vista de la procedencia social o de la clase social cómo tu capital social o tu capital cultural de partida puede limitar tu visión acerca de las cosas porque al fin y al cabo no podemos desear aquello que no conocemos y los futuros personales ayudan a incrementar
ese horizonte de posibilidades. Que también hay que decir que algunas personas tener más opciones no necesariamente resulta positivo, sino que incluso les puede llegar a generar un pequeño grado de ansiedad, pero bueno, por mi experiencia, para la mayoría de la gente supone una nueva manera de ver las cosas. Es muy interesante y aunque no podemos predecir el futuro, sí que con esa visión ampliada de nuestro futuro y de nuestro horizonte de posibilidades podemos hoy tomar decisiones más inteligentes y más informadas. Totalmente. Y en eso que me llamó la atención, por lo menos al leer este artículo que mencionabas como 4 etapas, y yo igual llegué como al tema de futuros por una parte de psicología y estrategia, pero la parte de psicología como el mindset, a propósito de cómo se llama la consultora de ustedes, me llamó mucho la atención, por ejemplo, esto del autoconocimiento como una primera etapa en este proceso. Entonces, justamente como eso que tú mencionabas, como la transformación externa parte también por la transformación interna, y me hacía mucho sentido que por ende partiera como desde el autoconocimiento, algo que muchas veces, sobre todo en contextos quizás en personales sea más, en organizacionales de repente como que cuesta un poco, o lo que me ha pasado a mí, hablar un poco más de esos temas, pero como me llamó la atención y me gustaría preguntarte sobre eso, justamente como estas distintas etapas y como parte de algo como tan profundo como el autoconocimiento. Sí, es bien interesante el tema, no es un asunto sencillo el del autoconocimiento en absoluto, ¿no? Porque, bueno, ahí hay que dar respuesta a preguntas muy complicadas, como qué es el ser, qué es la propia identidad, y de hecho ahí tenemos todo el campo de la neuropsicología, bueno, de la psicología en general, de las neurociencias, aportándonos información nueva, ¿no?, al respecto. Bueno, al final la cuestión de la identidad tiene que ver bastante con el relato, con el cómo nos relatamos, por eso es tan interesante hacer ejercicios relativos a la línea del tiempo, que por cierto, esto no es nada nuevo, ya existen muchos autores y autoras que venían trabajando incluso desde el punto de vista de la psicología clínica y terapéutica, en todo lo que tiene que ver con la visualización de futuro, la reflexión acerca del pasado. Pero bueno, yo por lo menos como abordo todo este trabajo de futuros personales, como decías, ¿no?, en 4 etapas. La primera es el autoconocimiento, y esto tiene que ver con el tratar de dar una definición del yo real. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los seres humanos en general somos bastante malos a la hora de valorar, porque hay un montón de sesgos que están operando, ¿no?, a la hora de tratar de valorar quiénes somos, lo que hacemos. Por lo tanto, hay que abordar este trabajo desde la humildad. Como un trabajo a largo plazo, también del conocernos, porque además yo soy bastante poco partidaria de una visión esencialista. No hay mucho, además, en el mundo del coaching, del descubrirse, del de repente cuál es tu esencia. Yo creo que no existe una esencia como tal, aunque sí que existen algunos rasgos que se van manteniendo a lo largo de toda la vida, pero bueno, sí que hay patrones de conducta, patrones de comportamiento, patrones a la hora de pensar, y luego muy interesante también, que tiene que ver con la propia biografía, es decir, que cómo la propia experiencia vivida nos va forjando una manera de pensar, una manera de hacer las cosas. Y mira, yo te podría decir que trabajo con todo tipo de perfiles y de personas, también con muchos perfiles de dirección y de alta dirección, ¿no?, de grandes organizaciones. Y te podría decir que he tenido la oportunidad de trabajar futuros personales con gente con trayectorias profesionales de 30 años que ante determinadas preguntas disparadoras o preguntas poderosas relativas al autoconocimiento no saben dar respuesta porque nunca se habían permitido darse el tiempo, concederse ese tiempo como para poder hacer esa reflexión. Y hay algunas preguntas que de repente el hecho de pararse a dar la respuesta les cambia completamente, les cambia la vida. Por ejemplo, uno de los ejercicios que más me gusta trabajar tiene que ver con la cuestión de los valores, ¿no? Los valores están muy relacionados también con la cuestión de la ética, del liderazgo ético tan necesario, más todavía en estos tiempos que nos toca vivir. Pero el hacerse la pregunta de, primero ser conscientes que no todo el mundo compartimos los mismos valores. Que, por cierto, los valores es algo que se suele mantener bastante estable a lo largo de la vida. Y el hecho de lanzar preguntas para ayudar a la gente a reflexionar acerca de cuáles son los propios valores les provoca a veces un cambio de mentalidad, porque cuando tenemos que tomar una decisión que está bastante clara, pues no nos hace falta hacernos la pregunta sobre qué es lo que a mí me importa, ¿no?, o qué es para mí lo importante. En los valores pues está la biografía, está la educación, está incluso la cuestión ideológica, ¿no?, cómo pensamos acerca de una cosa o de la otra.
Bueno, pues el hacerse este tipo de preguntas del quién soy yo, qué es lo importante para mí, cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, pues a la hora de tomar una decisión importante, el conocerse desde ese punto de vista marca la diferencia y a veces es revelador. Pero bueno, por supuesto, en todo ese trabajo de futuros, esto no es más que la primera etapa, ¿no? Donde hay muchas cosas por hacer. Mira, yo si me permites ponerte otro ejemplo también de ejercicio que a menudo hacemos y que es bastante potente, es el ejercicio de escribirle una carta a tu yo, que aquí ya estamos un poco jugando, ¿no? Con esa línea del tiempo, porque bueno, está los futuros, pero cada vez hablamos más también de los pasados o del pasado. ¿Hay un único pasado? ¿En qué medida el pasado tiene que ver con el relato? Mira, por ejemplo, ahora mismo desde la psicología, lo que se dice es que nuestro recuerdo acerca del pasado tiene que ver más que con la propia experiencia vivida, que obviamente no la recordamos ni la procesamos toda, sino que tiene más que ver con los principios y con los finales. Es decir, que tendemos a recordar más los finales de las cosas y además las recordamos a modo de relato. Por tanto, ¿qué es mi pasado? Mi pasado es lo que yo he vivido, ¿no? Imagínate que tuviéramos una cámara con la que poder grabarlo todo. ¿Es toda mi experiencia vivida o es lo que yo recuerdo del relato que yo me hago? ¿En qué medida va cambiando ese relato? Pues uno de esos juegos con la línea del tiempo que me parece fascinante y revelador es pues ayudar a las personas a hacer ese relato acerca de su propio pasado, pues por ejemplo, escribiéndole una carta a su yo de cuando era pequeño, de cuando era pequeña y diciéndole, oye, tú, si tuvieras la oportunidad de escribirle una carta a tu yo pasado, imagínate de cuando tenías 7 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Incluso, ¿cuáles eran esos sueños infantiles? Con todo lo que sabes hoy, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a ese yo tuyo del pasado? Y vamos, te puedo asegurar que ese ejercicio tanto individual como luego, bueno, pues compartido, si tiene el sentido hacerlo, es totalmente revelador y es muy potente para mucha gente. Pero lo he dicho, esto es solamente el inicio del camino, es la primera de las 4 fases. De las 4. Oye, justamente a propósito de eso, está interesantísimo, me encanta. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahí justamente te voy a preguntar, a propósito de que esta es la primera, ¿cuáles son las siguientes fases? Perfecto, pues muchísimas gracias. Seguimos entonces. Buenísimo, eso, una pausa musical y ya volvemos.